Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por acompañarme para todos nuestros amigos que ven estas entrevistas. Hoy me acompaña Rodrigo García desde México, un médico que nos va a dar una charla, por decirlo así, de lo que está sucediendo en México con esta pandemia. Rodrigo, bienvenido. Gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Anyways, GQ Radio está tratando de comunicar a la gente a nivel mundial realmente lo que está sucediendo con esos temas innovadores, como la pandemia. Cuéntame, ¿cómo está México? ¿Qué es lo que está sucediendo en México realmente con todo esto de la cuarentena y el COVID-19? Bueno, acá en México, precisamente yo me sitúo en la capital del país. Este, lo que ha ido sucediendo es que el crecimiento de casos no ha sido como normalmente se había estado manifestando en otros países, y la extensión territorial y realmente pues también la capacidad de la gente que tiene aquí para moverse de uno a otro lado ha hecho que sea disparejo el crecimiento. Algunas entidades tienen menos casos que otras que tienen también mayor concentración de población. Entonces, pues bueno, a pesar de que se intentaron manejar las medidas de forma general, cada gobierno estatal de cada provincia de este país, pues fue optando ir tomando también sus medidas propias. Entonces, pues digamos que el gobierno intenta mantener un orden, pero al final de cuentas cada quien tiene decisión sobre la población que gobierna, y pues básicamente es esa la cuestión, ¿no? Que hay como descontrol de que en unos lados hay muchos casos, en otros hay pocos, en algunos lados consideran que son agresivas o inclusive exageradas las medidas, en otros que nos hemos tardado en tomar acciones, pero pues es, yo creo, se lo adjudico precisamente a este tipo de cuestiones. Rodrigo, en tu opinión, ¿han actuado de la forma adecuada o se pudo haber hecho algo mejor? En mi opinión, actuamos un poquito atrasados, ¿no? Porque al principio, como sucedió en algunos otros países, tomaron decisiones más basadas en economía que en salud, con tal de no afectar tanto a la población. Sin embargo, pues otros países sí se pueden dar estos lujos de tomar medidas un poquito anticipadas, y el caso de nosotros que tenemos como más personas que se mueven en el negocio informal, que pues realmente requieren de salir a llevar a cabo sus actividades, pues eso impidió que realmente todos tomáramos acciones tal vez una semana antes, como para tratar de evitar mayor cantidad de contagio. Excelente. Eh, Realmente las cifras de personas contagiadas y de muertos en México son altas considerando lo que se dice o cómo se ha manejado eso, porque ahora muchas personas están estipulando que si es verdad, que si no. ¿Cómo ves tú? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, el principal problema de nosotros es que no realizamos la cantidad de pruebas que se realizan en otros países. Nosotros estamos manejando otro sistema en el que únicamente se basa en modelos matemáticos, tratando de trazar en el futuro un comportamiento de la enfermedad. Esto nos impide, por un lado, tener la cantidad real de casos confirmados, por otro lado, la cantidad real de muertes y pues obviamente de recuperados, ¿no? Entonces, lo que ha intentado, obviamente basados en este modelo, es intentar más o menos saber cuántos enfermos tenemos, pero las cifras que se presentan pues son las que constan, no las que se proyectan al final del día. Se hacen cuentas basados en las pruebas que sí se han hecho, pero deberían de estarse considerando que la cantidad de pruebas que se están dejando de hacer probablemente tengan muchos casos que hubieran sido confirmados o confirmados asintomáticos, sin importar realmente la gravedad de la enfermedad, sino más bien estar seguros de que fueron portadores o de que adquirieron la enfermedad y que obviamente se la transmitieron a más gente. Y ese es principalmente el problema que tenemos por aquí.
¿El examen para el COVID-19 tiene un costo al público? ¿Está disponible a cualquier persona? ¿Cómo se ha manejado eso en México? Eh, en un inicio el estudio únicamente lo realizaba la institución que se dedica a hacer todos los tamizajes o bueno, pruebas, que es un instituto gubernamental, y conforme fue avanzando la cantidad de casos, pues obviamente algunos hospitales particulares y laboratorios particulares fueron adquiriendo los permisos para poder realizar esta prueba y poco a poco se les ha ido dando la autorización. Entonces, si tú suponiendo que llegas a un hospital que es de gobierno, únicamente te toman pues, los datos y el gobierno decide si eres candidato a que se te haga la prueba o no. En cambio, si no cuentas con seguridad social y tú decides ir a un laboratorio o a un hospital particular a realizarte la prueba por tu cuenta, pues se te realiza obviamente cubriendo el costo de esta. Okay. Si alguien quiere tomar una prueba particular, o sea, privada, ¿se puede? ¿Se consiguen esos exámenes? Sí se consiguen, únicamente que pues obviamente ante el auge de la enfermedad empieza a haber también un poquito de retraso en la agenda de estas pruebas, ¿no? En un inicio sí se podían adquirir prácticamente con 2 días de diferencia. Ahorita lo que hemos estado viendo en algunos de los laboratorios y hospitales es que ya tardan hasta una semana, 7 días en poder realizar esta prueba confirmatoria. Interesante. ¿Cómo están siendo tratados los casos positivos del COVID-19? Porque eso ha sido un tema a nivel mundial muy interesante. Hemos tenido algunas entrevistas nosotros con algunas doctoras en Latinoamérica igual que están comentando de algunos procedimientos un poco diferentes. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se dijo no se debe de consumir el ibuprofeno. Automáticamente dijeron para nada. Y ahora aparentemente es lo que está supuestamente ayudando a combatir el COVID. ¿Qué me puedes comentar de de las medidas que han hecho ustedes en México? Mira, acá la principal línea de tratamiento, y tomando en cuenta que la mayoría de los casos no son graves, era aislamiento en su casa en cuanto se consideraba un caso sospechoso, sin siquiera poderlo confirmar, únicamente se aislaba al paciente en su casa. Ya de ahí dependía si se hacía la prueba confirmatoria, entonces se le extendía, por así decir, una semana más el aislamiento. Y en cuanto a tratamiento, únicamente en dado caso de que hubiera síntomas, nosotros acá estábamos usando paracetamol, que pues bueno, es acetaminofén. Y pues sí, también en un inicio nos comentaron que no utilizáramos ibuprofeno. Esto en relación a otros manejos anteriores con otras enfermedades en las que el usar ibuprofeno daba algunas reacciones adversas. Entonces, pues basados en ese conocimiento previo y sin saber realmente cómo estaba actuando esta enfermedad, fue que se decidió no administrar ese medicamento. Como tú comentas, ya nuevas líneas están como comenzando a decir, oye, pues tal vez sí nos ayude, vamos a empezar a utilizarlo, pero pues bueno, al final de cuentas, contando con otras opciones, se trata de ir por la que es menos agresiva para el paciente, sobre todo cuando se trata de casos leves, ¿no? Okay. Tú comentas que hay muchos casos que no son ni siquiera confirmados, pero los categorizan como COVID y los mandan a cuarentena, pero igual no hay una confirmación de que fueron positivos. Sí, no. Eh, Conforme ha ido cambiando la forma de hacer diagnóstico, en un inicio forzosamente tendría que haber antecedente de que había viajado a otro país, de los cuales se había iniciado esta pandemia. Actualmente, pues bueno, como ya estamos en una fase en la que se transmite entre la misma población, pues únicamente hay que ser o haber estado en convivencia con alguno o presentar alguno de los síntomas para ya ser sospechoso y con eso ser suficiente para mandarlo a su casa. Eso es lo que se ha intentado hacer, porque al final de cuentas no se cuenta con la cantidad de pruebas suficientes para realizárselas a todos. Entonces, pues mejor dar por hecho que lo tienes, mandarte a tu casa, a que digamos, no tienes y entonces continúes como contagiando a la demás población. Claro. ¿Qué medidas de seguridad han tomado ustedes en México, por lo menos en el Estado de México, con cuestión de estar afuera, puede salir la gente, tiene que andar con cubrebocas? ¿Cómo está esa situación ahí?
Todavía se puede salir a la gente, perdón, se puede salir a la calle. Hasta apenas hace un par de días la gobernadora pidió que se utilizaran cubrebocas en los sitios en los que pudiera haber mayor concentración de personas. Eh, Obviamente se refiere a centros comerciales a donde van a hacer adquirir todos sí, su Dado. jabón, comida, todo eso mandado, sí. Eh, Centros hospitalarios, los que están en sala de espera y todo esto, pero hay obviamente transporte público, que es donde también llega a haber un poquito de más eh, gente junta. Pero en realidad es que se puede seguir saliendo. De hecho, el subsecretario comenta que no es necesario utilizar el cubrebocas, o sea que también en otros países se ha demostrado que probablemente el utilizarlo disminuya también la transmisión, pero pues de momento se pueden salir todavía, puede haber reuniones de menos de 50 personas como para dar una plática o una ponencia o actualizar, por ejemplo, en cuestión de salud a los médicos sobre tratamientos y todo esto. Y pues nada más nos están pidiendo que no realicemos obviamente reuniones en las que haya más gente, que las fiestas no se realicen, varias de estas cosas, ¿no? Ok, excelente. Bueno, en realidad, esta situación ha causado quizás hasta un punto un poco de trauma en muchas personas en México, en muchos países a nivel mundial. ¿Cómo lo está tomando la ciudadanía en México? Porque se escuchan comentarios encontrados en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la reacción realmente de la gente? Porque mucha gente cree que existe, cree que no existe, cree que se está haciendo mal. Mucha gente dice que los hospitales en México no dan abasto, que están completamente llenos de pacientes y que es un problema. ¿Cómo está eso ahí en la zona en la que tú estás? Mira, en la zona en la que estamos, prácticamente los hospitales están ya en su totalidad llenos de pacientes que tienen esta enfermedad y son pacientes que requieren hospitalización, obviamente, no los que están con síntomas leves. No hablo ni siquiera de los que están en una cama de terapia intensiva, sino nada más hospitalizados en una cama común y corriente, ¿no? Tanto en hospitales particulares como en hospitales públicos. Eh, Como tú comentas, hay mucho hermetismo de una parte, hay una incredulidad de otra parte y hay como inclusive una ansiedad y paranoia de otro sector de la población. Y Correcto. pues sí, eso se nota obviamente cuando sale uno a la calle, hay gente que pues obviamente vas platicando y no cree en esto, hay gente que inclusive toma medidas exageradas de seguridad con prácticamente todo un equipo de protección para salir al banco, por así decirlo. Entonces, yo creo que ese es el principal problema de nuestra población, que no se puede permear un mensaje claro, que sea entendible y creíble para todos, y que entonces todos podamos tomar las mismas medidas de seguridad. Y esta es como la principal situación. Nos hemos topado nosotros también pacientes que inclusive dándoles positivos prueba, dicen, pues yo no creo porque yo nunca tuve ningún síntoma. Entonces, pues esta es una cuestión, yo creo que también de cultura, una cuestión de cómo nosotros vemos también inclusive a las enfermedades que prácticamente eh, vivimos con enfermedades que son propias, pero las vemos como ajenas. Entonces, pues obviamente eso es un punto muy importante para cómo las personas reaccionan en la sociedad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por darnos un informe de lo que está sucediendo en México. Creo que nos has dejado más que claro que hay un problema aún en México, todavía está un problema activo con lo que es la pandemia y es importante dejarlo en claro que este mensaje va para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo más que todo en México. Mucha gente en Latinoamérica sigue preguntando qué es lo que está pasando en México, cómo se ve. Y aquí tenemos a Rodrigo, el cual nos ha logrado dar un informe y se te agradece de corazón por eso y te agradecemos tu tiempo para compartir con nosotros. No, no hay de qué. Estoy a sus órdenes. Cualquier cuestión, si queda alguna duda como por ahí por el aire, pues igual estamos a la mano para poderla resolver. Ya cuestiones más técnicas, obviamente, son difíciles de hacer bajar
a cualquier persona que acceda a estos medios de comunicación, Claro, pero de todos modos estamos abiertos a dejar cualquier duda clara, ¿no? excelente.